aguas residuales municipales, que es la mezcla de ambas, no se ve. ¿Por qué? Porque las masas de agua tienen lo que se llama un efecto tampón. Es decir, tienen bicarbonatos que cuando el agua le llega una descarga con ácido, esto tiene un efecto buffer o efecto tampón, que lo que hace es que esos bicarbonatos pueden reaccionar muy bien con las ácidas o con las bases y neutraliza, bueno, neutraliza no, compensa ese incremento de pH, bien sea alcalino o base, debido al vertimiento. Entonces el pH usualmente en aguas residuales municipales o domésticas usualmente va a ser neutro por el efecto tampón. Bueno, no neutro totalmente, sino cercano a 7. Y muy poco hay que ajustarlo, pero en la agua residual industrial es más complejo la cosa. Hay que neutralizar usualmente, dependiendo del proceso, obviamente, ¿sí? Y las sustancias que se manejan. Entonces, pueden aplicarse todas esas sustancias en el agua, no solo coagulantes, sino todas las aplicaciones. Pero también hay otros tipos de reactores que son con paletas, pero obviamente no son análogos a los de a los test de jarras, pero hay una entrada y una salida, ¿cierto? Usualmente le colocan unos agitadores mecánicos, pero estos requieren que energía. En cambio, los otros no, son más baratos, hidráulicos. Es una turbulencia que se generan por un fenómeno hidráulico, ¿sí? Entonces, esas son las aplicaciones de ese numerito. Y lo que le he mencionado, que en función de la temperatura, por ejemplo, esto es para el agua, esto es del libro de Mott, de mecánica de fluidos, el texto guía con el que yo dicto mecánica de fluidos, igual con otro de Potter o muchos otros libros, como el de Sengel, hay varios. Entonces, del agua, a diferencia de temperaturas, uno lee, por ejemplo, el peso específico, la densidad, viscosidad absoluta o dinámica y viscosidad cinemática. Entonces, uno puede leer la viscosidad cinemática, por ejemplo, esta, y ese dato uno lo inserta aquí. Listo, dependiendo de la temperatura del sitio. Ya habíamos visto esa ecuación general de la energía, que es la extensión de Bernoulli, ¿cierto? Y pues estos son los tres términos: carga de presión, esta es una forma de energía; carga de velocidad, que tiene un elemento de fluido en el ducto; y carga de elevación. Este HA hace referencia, bueno, resulta que la ecuación original de Bernoulli son estos tres términos a la izquierda que están con chulito y estos tres a la derecha. Pero esa ecuación de Bernoulli, que serían esos tres términos deducida por ese ingeniero, bueno, no sé si era ingeniero, Bernoulli, bueno, ahí comencé a dudar, creo que él también, el caso de Bernoulli, fue muy particular porque él fue matemático, físico, no sé si ingeniero, pero también creo que fue médico. Ustedes me corregirán, no sé si han leído a Bernoulli. Hay un libro que se llama Cinco ocasiones que transformaron en el mundo. Ustedes se lo recomiendo, lo encuentra Bernoulli. Creo que él fue el que fue médico. Es un libro muy chévere, que él en la medicina creo que descubrió eso. Y también creo que se enfocó por las matemáticas, y no sé si por la física. Bueno, esto es física realmente. Pero esa ecuación no aplicaba para sistemas reales porque tenía las limitantes de que al considerar estos tres términos, asume en sí que no hay pérdidas ni ganancias de energía. Y eso es falso. Porque en los sistemas reales, por ejemplo, donde hay una bomba, la bomba le está añadiendo energía al fluido. Por eso es que nosotros vemos que a nuestras casas, ustedes en sus casas tienen bomba de esas, Sí. ¿cierto? Entonces, eso le suministra energía al fluido. ¿Para qué? Para que se impulse. Entonces, nosotros con Bernoulli no tenemos, por ejemplo, esa consideración de esa energía de ganancia. Y tampoco consideraríamos las pérdidas. Entonces, en la ecuación para problemas reales hay que considerar entrada de energía y pérdida de energía. Entonces, estas HF es pérdida por presión y HM es la sumatoria de las pérdidas menores, que son las pérdidas que se ocasionan por los accesorios. Esto ustedes lo vieron en mecánica de fluidos. Y HR es la energía
que se le retira al fluido cuando aprovechamos energía del fluido. Por ejemplo, las turbinas le quitan energía al fluido. ¿Sí? Por eso es que en las hidroeléctricas se hace una presa, como por ejemplo la Hidroitán. Iba a hacer una presa donde, y esa es la queja, que dicen que no, se quita caudal, que quita el nivel de agua. Es porque precisamente acumulan gran cantidad de agua acá y la represan. ¿Para qué? Para que el agua tenga bastante energía, ¿cierto? Y más abajito la conducen donde hay, por ejemplo, una hélice o turbina que se acciona cuando pasa el fluido. O sea, esa energía del fluido mueve esa turbina y de esa turbina mueve un generador eléctrico y luego un transformador y bla, bla. ¿Listo? Entonces la energía con la que llega el agua acá en 1, y acá saldrá obviamente agua, porque acá está continuo, acá esto no va a ser infinito, el agua también tiene que salir. Entonces en 2 la energía va a ser menor y la presión en 2 va a ser menor que la presión en 1. Y la presión acá en 1, vamos a llamar este punto 1 acá, 1 va a ser, por ejemplo, menor que, por ejemplo, una presión por aquí, o una presión por aquí, o una presión por aquí. ¿Listo? Entonces, eso acá, el fluido, lleva una energía, pero acá como la hélice le quitó una energía para producir su trabajo. Y la energía en 2 va a ser menor porque gran parte de lo que está entrando de la energía del fluido se está aprovechando para acá, para que esta turbina haga un trabajo. ¿Listo? Entonces, la pérdida por fricción, habíamos mencionado que estaba la ecuación de Darcy-Weisbach, pero no es la única. Ustedes pueden utilizar también la ecuación que hemos visto, que es la de Hazen y Williams, pero tiene sus limitaciones, hay que utilizarla con cuidado. ¿Listo? Y la ecuación, esta F, ¿recuerdan qué es F? En la ecuación de Darcy, HF es F por L, longitud, velocidad al cuadrado, diámetro, 2 veces la gravedad. Esto es para tuberías circulares. ¿Se acuerdan qué es F? F no era un valor que uno sacaba de unas tablas. Factor de Exactamente, fricción factor de fricción. ajá, que acaba de... Factor de fricción, exactamente. Factor de fricción. Y ese factor de fricción dependía si el flujo era laminar. O sea, si el flujo es laminar, es decir, el Reynolds es menor que 2200, 2000, depende. Está por ahí. Para tuberías, obviamente. Para tuberías estamos. Se puede calcular F como 64 sobre Reynolds. Cuando es turbulento, pueden utilizar esta ecuación de Swain, que usualmente se aplica para casi toda la zona de turbulencia de, por ejemplo, el diagrama de Moody. Esta ecuación empírica donde D sobre el caso S ya creo que les mencioné que era la rugosidad de la tubería. Entonces tengo una tubería y las paredes de la tubería no son lisas. Ustedes hacen un análisis, por ejemplo, microscópico y van a ver que eso no es liso. ¿Listo? Entonces, esa irregularidad de la tubería en la pared se puede medir en una longitud, ¿cierto? Y vas a tener, digamos, ciertas irregularidades de espesor. Y el promedio de esas irregularidades es lo que se conoce como épsilon, rugosidad absoluta, o K sub S. Entonces, este K sub S depende de la tubería, el diámetro y el Reynolds. Si ustedes calculando el Reynolds, o sea que sea mayor de 4500, ustedes lo meten aquí con Reynolds y diámetro sobre K sub S aquí y calculan F. Y luego ese F lo reemplazan aquí. ¿Listo? Pueden utilizar para F esta ecuación de Coley-White. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, rugosidad relativa, que es K sub S sobre D, o D sobre K sub S, dependiendo del libre, y Reynolds, en este caso, esta ecuación de Coley-White, tiene un problema que hay que iterar F. F puede ser la única incógnita, pero no la vas a poder expresar en función de otros. Hay que iterar. ¿Listo? O pueden utilizar el diagrama de Moody para leer F. ¿Cierto? Por ejemplo, te dio un Reynolds de 7 por 10 a la 5, entonces usted se va 10 a la 5, 7 por 10 a la 5. No tira, calculó el Reynolds, entonces no tira una línea recta. Y la rugosidad relativa te dio 0.0
0001, uno sigue la línea, bueno, como es aquí, la línea más cercana es esta y uno la sigue. Y donde se intersecta, luego acá como se intersectó aquí, me voy hacia la izquierda, una línea recta, imagínense una línea recta, mi pulso es malo, entonces esto me da como 0.014, por ejemplo. ¿Listo? Y así sucesivamente. Este es E sobre D, o sea, K sub S sobre D, que es la rugosidad sobre D, o E sobre D, E sobre D, o en este libro que está E sobre D, pero el numerador en todo caso quiere decir rugosidad absoluta. ¿Listo? Pero me gusta también esta tabla, que acá son valores E sobre D, acá es D sobre E, y acá vemos valores como más grandes. Me gusta más esta tabla, no sé por qué me gusta más, pero tiene valores más grandes, por ejemplo 600, ya sé que está 500, 600 estará más o menos, este 750, eso sería hay 250, la mitad de 250, 125, 600 estaría más o menos por aquí, ¿cierto? Entonces me gusta más esto. Este es del libro de Mod. Caso S, que es la rugosidad, que es la misma que E, o que es pequeñita, ustedes la consultan aquí en esta tabla, ¿cierto? Dependiendo del material. Esta ecuación de Collier-Wright hace hueva que tiene en cuenta la velocidad en función de las pérdidas por fricción. Entonces, este tipo de problemas que está en el libro de Saldarriaga, esta es la que utiliza el libro de Saldarriaga para los 4 problemas, que es para calcular caudal, calcular potencia, diseño de la tubería, que es básicamente encontrar el diámetro. Y esto también corrige, tiene unos métodos de cálculo, unos algoritmos o diagramas resumidos en diagramas de flujo para solucionar esos tipos de problemas para tuberías en serie, simples, en paralelos, entre otras. Y otra ecuación que es la de Hassen y Williams, esta es la que hemos trabajado, este es el coeficiente de Hassen y Williams dimensional, diámetro interno, pendiente de pérdida de energía, que es J igual a H sobre L. H es carga, bueno, diferencia de nivel o carga hidráulica sobre una longitud. Esta es una pendiente de pérdida de energía. Listo, por la ecuación de Hassen también hay que tratarla con, digamos, teniendo en cuenta Y sus restricciones. ahí en este caso, ahí en este caso tú puedes utilizar la anterior, ¿no? También para el caudal. La de la velocidad y expresarla en términos de caudal y dejarlo. Claro, tú al tener velocidad, ya el caudal es igual a velocidad por área. O sea, es decir, para tú transformar esto en caudal, multiplicas acá por área y multiplicas acá por área. Todo por área, bueno, sí, todo por área acá. Todo. Entonces, velocidad por área es caudal. Y toda esta ecuación me va a quedar, como esto es lo mismo que velocidad, me va a quedar multiplicado por área. Sí. Pero acá hay que hacer una corrección porque no solo tiene en cuenta las pérdidas por fricción, también hay que considerar las pérdidas menores para los problemas. Listo, pero sí, se puede expresar en términos de caudal. De hecho, esto también en términos de velocidad, que se me ha pasado a decir. Pero no sé, en otra clase, esta ecuación de Hassen y Williams, yo tengo un videito grabado en mi clase de mecánica de fluidos, se la pueden ampliar o déjame buscar esa clase donde, ¿cuál es esa clase? Pero vamos a ver si es esta. La de Hassen y Williams, no sé si es acá. No, no es esta. Miremos esta, a ver. O sea, la ecuación de Hassen y Williams, ahí está expresada en el sistema internacional. Acá se explica, digamos. Déjame ver, la de Hassen y Williams, acá está. Miren acá esta de Hassen y Williams. Acá está resumido. Ustedes pueden, bueno, el libro de Mott tiene, o sea, 2 unidades comúnmente, donde la que más se prefiere, el tránsito va para unidades del sistema internacional, pero los de Estados Unidos son muy conservadores
en sus unidades. Todavía ustedes van a ver equipos que estén expresados en PSI, por ejemplo, en pie sobre segundo, velocidad. Entonces, esta ecuación que ustedes estamos trabajando, bueno, lo he hecho acá está. 0,85 C sub H, no sé si esta es la misma. Vamos a ver. 0,85 por C sub H es el mismo C. Por radio hidráulico, bueno, resulta que esta misma ecuación, esta 0,85 C R, pero acá este radio hidráulico, como acá es igual radio hidráulico para un tubo lleno. Yo se los mencioné, que es igual. Para un tubo Área circular. mojada, mojada. Y eso se reducía a diámetro sobre 4. Si ustedes aquí, a diámetro sobre 4, ¿cierto? Si ustedes reemplazan en radio hidráulico, que es igual a diámetro sobre 4, y ustedes lo reemplazan aquí, pueden hacer el ejercicio, ¿cierto? O incluso aquí, que este que nosotros estamos viendo en términos de caudal, ¿cierto? En términos de caudal. Ese D sobre 4, ustedes lo reemplazan aquí, entonces va a quedar diámetro a la 0,63 sobre 4 a la 0,63. Y 0,85, bueno, y el área también lo puedes expresar como pi diámetro al cuadrado sobre 4, todo en términos de diámetro. Y puedas llegar a la misma ecuación que nosotros le estamos presentando ahí en el libro. ¿Listo? Que es la que se trabaja. ¿Listo? Pero acá, a diferencia que ese, en este libro es pendiente, pero no, en el libro de guía de nosotros está como J. Pero ustedes van a hacer el ejercicio, reemplazan pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y todo lo que sea constante, por ejemplo, el pi lo multiplica por 0,85. El diámetro al cuadrado te va a quedar un valor, ¿cierto? El radio hidráulico, que es D sobre 4, pues el 4 elevado a la 263, lo divides 0,85 por el diámetro al cuadrado, por el pi, ¿cierto? Lo divides sobre 4 elevado a 0,63, te va a dar seguramente esa misma ecuación. Por acá, por ejemplo, ustedes pueden encontrarla, porque esta ecuación es válida para el sistema internacional, pero pues ustedes van a trabajar con el sistema inglés, el de los Estados Unidos, ya la ecuación cambia. Ya la ecuación cambia. Por ejemplo, esta constante ya no es 0,85, sino es 1,32. Si ven la constante que son diferentes. O sea, eso es lo que ustedes pueden analizar. Pueden incluso calcular el diámetro, que es lo que nosotros también hemos calculado. ¿Listo? Pero ¿a qué se me ha pasado? Que eso está en el sistema internacional y de hecho voy a colocarlo acá como anotación, que es del sistema internacional. Porque ya en el sistema inglés internacional. ¿Listo? Para que no genere, digamos, confusión esa ecuación, ¿vale? Entonces, ese 0, eh, por ejemplo, ese diámetro 263 sale, allá estaba 0,63, pero como el área que estaba por aquí es pi diámetro al cuadrado 2, diámetro a la 2 por diámetro a la 0,63 da diámetro a la 2,63 porque suman los exponentes. Y todo eso se puede hacer haciendo la álgebra básica y la pueden ustedes expresar como ustedes. Ustedes pueden, por ejemplo, si conocen la pendiente de pérdida de energía, pueden calcular el diámetro y conociendo obviamente caudal. Bueno, aunque hay problemas que no se conocen ni caudal, ni velocidad, ni se conoce F. Entonces ese problema ya abarca de los problemas más complejos, o digamos, bueno, no son difíciles, sino que son de los más complejos entre lo que nosotros analizamos, porque al no conocer velocidad hay que hacer un proceso iterativo que puede, donde uno asuma un F, después calcule Reynolds, ya ese tipo de ejercicio ustedes lo vieron en mecánica de fluidos. Bueno, habíamos visto los anclajes muertos, ya creo que vamos a preguntas.
No, profe, hasta el momento. ¿No? Andrés, ¿cómo vas? ¿Sí me escuchas, Andrés? Hasta ahora mismo no, profe. Listo. Bueno, Andrés se conectó un poquito tarde. Bueno, no hay problema. Marena, preguntica. O si nos escuchas, ¿cómo vas? Profe, muy bien. Me alegra. No te había visto porque estaba, no los había visto porque estaba, ya a María Victoria acá en la ida, ya los saludos. Hoy hizo falta Shame y bueno, listo. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Bien? ¿Alguna duda? No, no hay dudas. Listo. Listo, bueno, habíamos hablado también de los anclajes. No, en la clase anterior ya eso lo habíamos visto. Estamos reforzando o recordando. Los anclajes, por ejemplo, para evitar empujes de la tubería, de la fuerza del fluido, pues se colocan los anclajes. Y las zanjas, donde van las tuberías, se calcula, o sea, se dimensiona. Usualmente es el diámetro del tubo más 0.3 o 0.5 metros, según las especificaciones y carga la tubería. ¿Listo? Y algo muy importante que hay que evitar es lo del golpe de ariete. ¿Se acuerdan del golpe de ariete? ¿Alguien me puede mencionar qué es el golpe de ariete? Ahí de hecho está, pero para echarle una leída. Y eso ustedes lo han... ¿No se acuerda? Ah, listo, acá bien en el celular me llegó Andrés que Jamie fue por un problema con el pasaporte, listo, no hay problema. Súper, qué bien, me alegra. Bueno, me alegra que pueda solucionar sus problemas, ojalá que sí, que está haciendo el trámite de pasaporte para que vuele. Listo, perfecto. ¿No se acuerdan del gol pariente? Dígame sí, no, o algo. No me Bueno, acuerdo, profe. no se acuerda. Listo, vale. Entonces, ese golpe ariete, nosotros habíamos visto la cavitación en bomba, ¿cierto? Y el golpe ariete también se da en bomba. La cavitación era cuando el agua hierve, ¿cierto? El agua comienza a formar burbujas porque cayó tanto la presión a una temperatura dada que el agua comenzó a hervir, ¿cierto? Entonces, eso hace que la bomba se dañe. En el golpe ariete es algo que tiene que ver con una sobrepresión que genera el fluido o las ondas del fluido debido a cierres o bueno, movimientos bruscos del fluido o abruptos. Eso, entonces, en este esquemita me gusta, por ejemplo, ustedes tienen un tubo presurizado, bueno, si la presión no es, si la tubería tiene resistencia, ustedes pueden abrir y cerrar esta válvula como ustedes quieran porque la tubería resiste. Pero en los casos que asumamos que no, la tubería tiene o digamos, la tubería tiene una resistencia a esa presión, digamos que, eh, digamos que el cambio de presión por la sobrepresión que se genera eh, va a, puede llegar a niveles tales que pueden sobrepasar los límites de resistencia, digamos así, de la tubería. Entonces, en este primero, cuando la válvula está cerrada y hay un flujo, pues no va a haber problema. Esto va a tener la válvula está diseñada para, digamos,
eh, hacerle presión al fluido, ¿cierto? O sea, resistir que el flujo pase. O sea, pone resistencia al flujo. En el segundo, pues, se abre la válvula y el agua, pues, va. Pero si hay, por ejemplo, un cierre repentino, o sea, digamos, en cuestiones de milésimas de segundo o pocos segundos, poquitos, 1, 2 segundos, cerramos de una, ¿qué va a pasar? Se van a generar unas ondas hacia aguas arriba, hacia el flujo va así como lo indican las líneas. Y esas ondas se van a retornar desde el depósito hasta acá. ¿Y qué va a hacer? Que una sobrepresión que genera, que van a afectar las tuberías. Entonces, miren, la rompen y eso es pérdida, digamos, del servicio de agua y económica, porque la tubería, pues, o sea, hay unos mecanismos o digamos unas estrategias para evitar ese golpe de pared. Por ejemplo, no cerrarla abruptamente sino, o repentinamente, sino cerrarla lentamente podría reducir eso. O cambiando el material de la tubería, o instalando válvulas especiales para evitar el golpe de ariete, ¿cierto? Válvulas que acá disipen la onda, por ejemplo. Esta ecuación la habíamos visto de la celeridad de la onda, que era 9.900. K dependía del material. D sobre E es el diámetro interno del tubo y E es el espesor de la pared del tubo. Bueno, la sobrepresión se calculaba como de la onda. Y está asociada también a un tiempo de maniobra para las válvulas, ¿cierto? Y esta ecuación, por ejemplo, nosotros despejando el tiempo aquí y conociendo esta sobrepresión, podemos saber cuál sería el tiempo en el que podemos cerrar la válvula para que no haya ese efecto. Recuerden que si ustedes cierran la válvula lentamente, 30 segundos, dependiendo de lo que ese tiempo se calcula, si el tiempo de maniobra de la válvula es menor al que se calcula, pues ahí va a haber una sobrepresión máxima y por lo tanto va a haber golpe de ariete. Siempre y cuando la clase de la tubería, porque si la tubería resiste la presión de esa sobrepresión, pues no va a haber riesgo de golpe de ariete. Pero si la tubería no resiste la sobrepresión que se calcula y que no puede tolerar la tubería, entonces, si ese tiempo estimado, ¿sí? Nos dio 20 segundos y nosotros abrimos la válvula en 30 segundos, quiere decir que esa maniobra fue lenta y no va a haber riesgo de golpe, no va a haber golpe de ariete. Pero si nosotros calculamos que el tiempo de maniobra debe ser 20 segundos, si nosotros la cerramos en un tiempo de 15 segundos, si el tiempo fue de 20 segundos para evitar el golpe de ariete y nosotros lo cerramos en 15 o en 10, va a haber golpe de ariete. ¿Listo? Básicamente es eso. Bueno, la golpe ariete, como le he dicho, limitar las velocidades, cerrar lentamente las válvulas, emplear válvulas especializadas, ya eso se lo he mencionado, o aumentar el espesor de la pared del tubo, que es aumentar, digamos, la clase o seleccionar otra clase de tubería, que fue lo que le mencioné ahorita, o construir pozos de oscilación o cámara de aire comprimido. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien. Listo, bueno. En la clase anterior ya hicimos el repaso, en esta hora y piquito que nos tiramos, de lo que vimos en la clase anterior. ¿Listo? Ya, entonces, ya ahora sí, María Victoria,
Hemos quedado mejor, María Victoria, lo que nos vinieron Kathleen, Aldair. Ya, bueno, ahí está. Sí, No se peguen. listo, vale. Ya esperemos que ya el repaso haya quedado un poco más claro la cosa. A los que no se pudieron conectar. Listo. Ya el ejemplo de diseño, este es el ejemplo de diseño que está en el libro. ¿Listo? Entonces, tenemos un periodo de diseño de 20 años. Son los datos del ejemplo tomado del libro López Cuaya, segunda edición. ¿Cierto? Es tal cual. Listo. Entonces, el periodo de diseño es 20 años. Caudal de diseño es QMD, caudal máximo diario, en este caso, en 30 litros por segundo. Este caudal, pues, obviamente dependerá de la norma de diseño. ¿Sí? Como por ejemplo la resolución 0330, con cuál es el que se diseña. Esta es la cota de la salida del desarenador, 98.63. Entonces, este ejemplo es del desarenador a un tanque. ¿Sí? No se aborda la planta porque es una conducción forzada. ¿Listo? Es una conducción forzada. Es lo que se va a diseñar. ¿Listo? No se aborda la planta porque la planta, el autor menciona que es de otro curso complementario al acueducto, que es el de planta, donde se abordan los procesos de la planta, su operación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la cota de descarga de almacenamiento es 64 metros sobre el nivel del mar. O sea, es decir, la descarga, o sea, la cota aquí es 64 y la cota aquí es 98. Este sería el desarenador y este sería el tanque. ¿Listo? Entonces, el trazado de la línea de conducción, entonces primero se debe hacer un esquema teniendo en cuenta el plano topográfico. Entonces, se hace una vista en planta, un perfil. Primero se dibuja la cota rasante, se hace el trazado de la tubería mediante alineamientos rectos, así, alineamientos rectos, sí, así, así, ¿cierto? Dependiendo de la pendiente. Y pues profundidad mínima de 0,6 y en zonas donde haya más carga, y eso lo da el que estudia las fuerzas del suelo, la resistencia del suelo, que son los geotenistas. Entonces pueden variar en algunas zonas, por ejemplo, de carga pesada, 0,8 a 1. La idea es evitarlo, pero si pasa por esa zona, pues hay que darle más profundidad a la tubería. Y se diligencia en la tabla. Listo, este es el perfil. Bueno, acá este es el desarenador. Acá esta imagen no se ve bien, lamentablemente. Y este es el tanque. Y se hace su perfil. Listo, entonces se configuran los dispositivos. Acá iría una válvula, por recomendación una válvula al inicio, una válvula al final y una válvula cada 1000 metros. Son válvulas de control. Puede ser hasta 1000 metros. Pero acá está en la cota más o menos 700 y este 1400. La válvula de purga se hace, por ejemplo, en estos puntos bajos que yo les he mencionado, que a veces se depositan sedimentos, entonces la idea es purgar esos sedimentos, ¿cierto? Las válvulas, perdón, los codos donde se requiera cambio de dirección, ¿vale? Y se hace su respectivo perfil. Entonces, lo que hay que hacer ahora es completar una tablita. Entonces, con ese perfil ustedes van a tener estos tres datos, las abscisas, por ejemplo. Acá esto va a ser a 0 kilómetros, por ejemplo, o 0 metros. Y acá en el final va a haber 2200 metros. Partimos de 0 a 2200, que es toda esta distancia. ¿Listo? Entonces, de 0 a 200, esos alineamientos que ustedes han hecho, ahí van a encontrar la cota del proyecto, la rasante, la clave de la tubería, que es la cota a la clave, sería la cota aquí, cota clave, y cota batea sería aquí. En este caso registramos esta cota, esta de acá. ¿Listo? Esa información. Luego las longitudes. Estas longitudes sí, de 0 a 200 no irá, hay 200 metros, pero no, resulta que no.
Resulta que esa longitud se determina por Pitágoras. Para cada tramo de 0 a 200, de 200 a 400, de 400 a 600, de 600 a 750. Entonces, esa longitud se calcula por Pitágoras. Y la pendiente va a ser diferencia de altura sobre longitud. Y la variación de la pendiente, bueno, esto acá les voy a mostrar el Excel de cómo se determina. Va a ser valor absoluto entre el valor de la pendiente anterior y la siguiente. 243 menos 1 es 1,43. ¿Listo? Entonces el valor absoluto. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, estas tres son información que tomamos del perfil, ¿cierto? Y esta longitud, entonces nosotros, por ejemplo, para este de 0 a 200, vamos a decir que son 200. ¿Por qué? Porque la longitud de la tubería en sí está inclinada y no está del todo horizontal, tiene una pendiente. ¿Listo? Esa longitud de la tubería, esta longitud que sería esta línea rojita, ustedes van a tener, por ejemplo, para 0 a 200, de 0 a 200, ¿cierto? Esa sería la longitud, ¿cierto? Horizontal. Y la longitud vertical, ¿a qué correspondería? Bueno, sería realmente hasta aquí, esta longitud de aquí a aquí. Sería, ¿cuál sería esa longitud? Sería 98,86 menos 94, ¿cierto? Entonces, 98,86 menos 94 sería esto acá. Sería esta H. ¿Listo? Y Pitágoras me dice, esto yo lo puedo llegar a conocer H y conocer esta L. L pequeñita, vamos a llamarle. Yo puedo calcular la longitud. Y de hecho, esa longitud es una delta de longitud. Y esta delta de profundidades, ¿cierto? Disculpe, ¿esa rasante a qué se refiere? A la cota sobre el... O sea, la cota que ya está modificada del terreno. Ya como quedaría finalmente el proyecto. Porque hay una cota Ok. terreno, la cota terreno y la cosa sería la cota modificada. ¿Listo? Vale. Entonces aquí longitud sería raíz cuadrada de la variación de la rasante. O sea, el cambio de rasante sería esta. Esta 98,64 menos 94, ¿cierto? Que sería esta H. Y esta L o delta abscisa sería 200. Sería 200 al cuadrado. Entonces, para el primer caso, para este valor, ustedes van a sacar 98,86 menos 94. Sería este valor 98,86. Que eso da 4,86 de 1, menos 4. Lo elevan al cuadrado y le sacan, cuando luego suman más 200 y a eso le sacan raíz. Y esto se va a dar 200,06. Hagan igual eso se hacen eso. Y la pendiente va a ser 98,16 menos 94, o sea, es decir, esa altura sobre la longitud, 2,46. ¿Listo? Y la cambio de pendiente, acá está la ecuacióncita, pendiente anterior menos pendiente siguiente, como un valor absoluto. Y bueno, y ustedes hacen lo mismo para cada tramo. Esto lo hacen en Excel. Y te da, pues ya suma la longitud total. Ya no va a ser 2200 como aparece en el perfil, porque eso es 2200 si fuera horizontal, pero como está inclinado, es 2200,58. Ya ahí cambió algo ligeramente ¿cierto? Y en este caso, como son a presiones, la pendiente no, pero si fuese una alcantarilla, ya sería una profundidad más grande y la longitud de la tubería, al tener, digamos, como las alcantarillas van por gravedad, es decir, tienen una pendiente, esta longitud puede ser mayor. ¿Listo? Y las pendientes también pueden ser mayores. ¿Listo? O menores, pero lo que será es que van a necesitar
probablemente más altura para que el agua pueda ir a gravedad. Listo, esta tabla se completa en Excel. Bueno, vamos a mostrarla acá en Excel, ya yo la tengo hecha. Listo. Entonces, por ejemplo, estas 3 columnas son las dadas. Listo. La longitud, y acá ya lo tengo hecho, es por Pitágoras, recuerden, es Pitágoras. La raíz cuadrada del A5, o sea, de la abscisa, de la abscisa que sería la longitud. Entonces, en el tramo la longitud va a medir 200 menos 0. Entonces, A5, 200 menos 0, A4, elevado al cuadrado. Más la altura, que sería la cota, diferencia de cotas, 98,86 menos 94 al cuadrado. Y a eso se le saca la raíz. Y así sucesivamente, 206 hace para los demás. Entonces, simplemente ustedes pueden arrastrar. O sea, aquí, como ustedes ven acá, en esta base, ven a 5, en la siguiente van a ver a 7, a 6, a 8, a 7 y así sucesivamente. La pendiente, ¿qué va a ser? Pendiente es una diferencia de altura, ¿cierto? Diferencia de altura de tramo 0 a 200, es diferencia de altura sobre longitud real de la tubería. ¿Listo? Bueno, las longitudes acá se suman todas estas longitudes y pues ustedes para el presupuesto, ustedes pueden sumarle, por ejemplo, el 1% para que tengan, digamos, por si algo. ¿Vale? Entonces, así se estima la pendiente para cada tramo. O sea, ustedes lo pueden configurar acá en Excel. Y este cambio, ¿cierto? O variación de la pendiente en porcentaje va a ser valor absoluto de este menos este. Ese menos este, el absoluto. ¿Listo? Y así lo van a tener. Y luego, ¿qué van a trazar? En esta línea ustedes van a graficar abscisa versus la clave. Y también abscisa versus la rasante. Entonces ustedes van a tener la rasante, que, ¿cierto? Que está por encima de la clave, como azulita que ven acá. La azul está por encima de la naranja. Y pueden añadir esta línea piezométrica que simplemente es, la abscisa inicial es 0, ahí donde está el desarenador en la abscisa 0. Y la rasante va a ser, bueno, la altura que hay acá en el punto 0, la rasante 98 punto algo. Y luego en 2200, en 2200 más o menos por aquí, y la cota de llegada, que es 64, son la cota de salida del desarenador y la cota de llegada al tanque. Listo, de la lámina de agua, acabo de resaltar. Y pues con esos datos ustedes grafican esta otra línea. Y ahí tienen su primera gráfica. ¿Listo? Ahí tienen esta primera gráfica. ¿Listo? Entonces esa línea de perfil se ha trazado con la carga hidráulica masiva. Noten que acá en todos los puntos la tubería, lo que en sí sería la clave, está por debajo de la línea piezométrica de máxima, ¿cierto? De la carga máxima hidráulica disponible de ese sistema. Entonces se trata de una conducción forzada. Siempre que las condiciones topográficas lo permitan, preferiblemente es hacerla por ese tipo de trazado. ¿Listo? Bueno, la presión estática máxima es cota inicial, es decir, el agua en la salida del desarenador, que es un dato dado 98,67, menos la cota menor. La cota menor está por aquí más o menos 61 punto algo, ustedes la pueden consultar acá, por ejemplo. Da 37,27 metros. La presión de diseño es 1,3 por la presión estática máxima. Entonces 1,3 por 48,5 metros. ¿Listo? Sería 1,3 por ese 37,27 que se ha calculado. ¿Listo? Vamos a colocar acá. ¿Listo? Entonces da 48,45 metros. Sin embargo, pues acá se la seleccionó una tubería de PVC con un RD, relación diámetro-espesor 32,5, tipo 1, grado 1. La presión de trabajo es 88 metros. Entonces, en este caso, para el golpe de ariete, yo trabajaría con lo que soporta la tubería, 88 metros, ¿cierto? Que es mayor que esta presión. Entonces,
ella, una presión de 48.45, no es crítica, sino la de 88, que es la que resiste en sí la tubería. Y el coeficiente de rugosidad de Manning 150. Ustedes pueden trabajar con 140 también, para darle, digamos, más seguridad, porque los tubos pueden tener incrustaciones o corrosión. Entonces pueden utilizar un C16, pero 150 también les puede servir. Entonces, de esta ecuación de Hansen y bueno, lo primero es calcular el diámetro a tubo lleno. Entonces, el diámetro es función del caudal. C lo conocemos, pero no conocemos la pendiente de pérdida de energía. ¿Cierto? Entonces, esa pendiente de pérdida de energía se calcula con esta ecuación. J igual a H sobre L. ¿Pero qué es H? H sería la cota de salida del SR menos la cota de llegada al tanque, que son estos dos datos dados en el inicio del problema. 98,67 menos 64 da 34,67. De hecho, creo que ya lo habíamos calculado. Ah, no, no lo habíamos calculado. Y la longitud de la tubería, esta L, ya en la tabla, recuerden que era 2200.58, la longitud real de la tubería. Entonces, J igual a H sobre L. H es esa carga hidráulica disponible, que es 34,67, que es este. Y la longitud real de la tubería es 2200, que es la que vemos aquí en el denominador. 34 sobre 2200 da 0.0658. Ya tenemos entonces esa pendiente de energía. Su pendiente de energía 0.0158, coeficiente de Hansen-Williams de 150 y caudal de diseño. Entonces, simplemente con el diámetro despejado, donde va el caudal 0.03, donde va coeficiente de Hansen-Williams 150, donde va J, esa pendiente 0.0158, ¿cierto? Y esto da 5.85 pulgadas. Entonces hay dos alternativas, que toda la condición sea de 6 pulgadas o que haya una combinación de diámetros. Primero esté una de 6 pulgadas y otro de 4 pulgadas. Entonces en el ejemplo se va a tratar con esta alternativa 2, que es un procedimiento más general, ¿cierto? Que ya con el de 6 pulgadas va a ser, digamos, más simple. Entonces, hay dos tuberías. La primera va a ser de 6 pulgadas y la segunda de 4 pulgadas. 4 pulgadas, se le va a llamar bueno, para calcular primero se calcula la velocidad. Entonces se selecciona como obviamente un diámetro nominal de 4 pulgadas porque el diámetro nos dio 5.85. Seleccionamos un diámetro anterior comercial, 4 pulgadas, y un diámetro comercial superior, 6 pulgadas. Entonces 4 pulgadas, un diámetro externo de 114.3 milímetros, un espesor de la pared de 3.51 milímetros. Entonces el diámetro interno se puede calcular con esta ecuación, diámetro externo menos el espesor de la pared por 2. El diámetro externo, 114.3 milímetros, que es este, menos el espesor de la pared, que es 3.51 milímetros por 2, entonces a 107.28 milímetros, lo pasamos a metros, dividimos 107 entre 1000, me da 0.107 metros. De esta ecuación de Hansen y Williams, en el sistema internacional se despeja J como caudal igual, como caudal sobre 0.2785C, diámetro de 2 tercios, a la 2.63 elevado a la 1 sobre 0.54. Entonces ya se reemplaza acá el caudal, que es 0.03, acá va el caudal. El coeficiente de Hansen a 150 para PVC y el diámetro interno, que es dado de la tubería. ¿Listo? Entonces J1 es la pérdida de energía, pendiente pérdida de energía en la tubería de 4 pulgadas. Luego se calcula la velocidad, que es, bueno, caudal sobre área, pero área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. El 4 que iría aquí pasaría acá. Entonces, donde va el caudal se reemplaza el caudal, donde va el diámetro se va el diámetro interno, que es 0.107. Este diámetro interno sería ese. Y esto da 3.31 metros por segundo. Esa sería la velocidad que circularía en la tubería de 4 pulgadas.
Y la carga de velocidad, en la tubería de 4 pulgadas, es velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, todo lo de la 4 pulgadas le hemos colocado el subíndice 1, así como está en el libro. Velocidad en 1 sería 3.31 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 0.55 metros. ¿Cierto? Donde va velocidad 331, entonces 331 que es la calculada. Y esto da 0.55. Se hace lo mismo para la de 6 pulgadas. Entonces, el diámetro nominal, el diámetro externo, el espesor de la pared. Se calcula el diámetro interno real o se puede leer directamente del catálogo del fabricante. Se calcula J, en este caso J2, que es para la primera tubería de 6 pulgadas, da 0.012 metros por metros. A la velocidad 2, haciendo el mismo proceso, caudal sobre área, 1.53 y velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, en velocidad es 1.53 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 0.12 metros. Sería la... Listo. Vamos bien, ¿verdad? Cualquier duda me comenta. Ahora, se calcula la carga hidráulica total disponible. Entonces, de la carga hidráulica total disponible, bueno, ya la tenemos, que es cota de ese arenador, bueno, la cota llegada, ¿cierto? Esto ya lo hemos calculado, 35.06, ¿cierto? Entonces, bueno, estos datos J1, J2, la longitud es 2200.58, que es la longitud real de la tubería. Entonces, nosotros podemos de este esquema, si tenemos, el flujo va en este sentido, como le indica esta flechita. Entonces va desde aquí, una primera tubería, que le llamamos 6 pulgadas, y la otra tubería de 4 pulgadas. Esa será la configuración. Y esta H, esa carga máxima disponible, carga hidráulica máxima disponible. Entonces, para la primera tubería vamos a tener una H1 y para la siguiente tubería vamos a tener un H2. Entonces, esta H como tal es igual a H1 más H2. Pero también nosotros tenemos, bueno, la longitud total de la tubería, toda esta longitud total de la tubería va a ser longitud 1 más longitud 2. Y esta pendiente para la tubería I, entonces va a ser H sub I, puede ser en la sección 1 H1 y en la misma sección 1 L1, por ejemplo, es decir, altura sobre longitud. Y H sub I se puede despejar, se va a hacer igual JI por LI, como está aquí. Entonces, donde va H1, H es igual a J por L, entonces va a ser J1 por L1. Y donde va H2, va a ser J2 por L2. Entonces, acá en esto se conoce H, se conoce J1, J2, pero no se conoce ni L1 ni L2. Entonces no podemos resolver la ecuación. Por ello, bueno, acá este término J1 por L1 lo dejamos quieto. Y J2 por L2, entonces nosotros de aquí, de L2, podemos dejarla expresada en términos de L1. L2 va a ser igual a L menos L1. Entonces, en esta L2 lo reemplazo por L menos L1. Y ahí si toda la ecuación me queda de esta forma. H igual J1 por L1 más J2 por L, que este J2 multiplica L, y J2 multiplica también a L1, sería más por menos J2 por L1. Y aquí podemos despejar L1, o sea, ya tenemos todo dado, H que es igual a 35.06, J2 0.012, longitud total de la tubería es 2200, J1 0.079 y J2 0.02, que serían estos valores. Y la longitud 1 sería 137.2 metros, ¿listo? Que sería la longitud de la tubería, de la segunda tubería de 4 pulgadas, que sería, y acá se especifica, segunda tubería, 4 pulgadas, 137.2.
Y la tubería de 6 pulgadas va a ser entonces el restante hasta completar los 2200, es decir, va a ser la longitud total, 2200 menos la longitud de la tubería 1. Y esto da 2200 menos 137, da 2063,38 metros, que sería la longitud para la primera tubería. ¿Listo? Luego se calculan las pérdidas de los accesorios. Acá tenemos un codo de 90 en 6 pulgadas y un codo de 22,5. Un codo de 90. Eso es del perfil, por ejemplo, un codo de 90 aquí, por los codos, y un codo de 22,5 que acá no se logra ver. Entonces, esos codos me van a generar una pérdida. Y el autor propone esta ecuación, que la pérdida en los codos, entonces como ambos ocurren en 6 pulgadas, entonces que la velocidad, o este término de carga de velocidad, se trabaja con la de 6 pulgadas. Entonces 0,25 por la carga de velocidad, que de hecho ya la calculamos, que es esa caída de esa carga de velocidad, o cabeza de velocidad, en la tubería 6 pulgadas de 0,12 metros, que ya la habíamos calculado. Esta, que es para la de 6 pulgadas. Listo. Entonces acá 0,25. Entonces acá es sumatoria de la raíz del ángulo de cada codo sobre 90. Entonces, en este caso, como se trabajaría con la misma velocidad, entonces con la carga de velocidad que es 0,12, este es velocidad al cuadrado sobre 2, este mismo 0,12, y esto sería un factor como sería la suma, entonces sería un codo de 90, o sea, sería uno de 90 sobre 90, más otro codo de 22,5 sobre 90, eso da 0,05. Luego se calcula válvulas de control. Entonces la válvula de control, por lo general o por recomendación, hay una válvula en la entrada, es decir, a la salida del desarenador, y otro en la salida, que sería la entrada del tanque. Entonces, en la entrada del tanque, el tubo que llega en la entrada del tanque es de 4 pulgadas, ¿cierto? Mientras el que sale del desarenador es de 6 pulgadas. Entonces, ya habría una válvula de 6 pulgadas y una válvula de 4 pulgadas. Y como la distancia máxima entre válvulas, también por válvulas de control están a 1000 metros, se coloca una válvula en la CISA 700 y otra. Ustedes pueden jugar con eso. Y otra válvula en 1400. Entonces, el K para esa válvula es de 0,2. Ya eso ustedes lo leen de tablas. Y en resumen, ustedes van a tener una válvula en la entrada del tanque de almacenamiento, que se adaptaría en la tubería de 4 pulgadas. Entonces tendríamos una válvula. Y tendríamos 3 válvulas en 6 pulgadas. Es decir, una válvula justo cuando el flujo sale del desarenador, y las otras 2 válvulas que están, una en la CISA 700 y la otra en la CISA 1400. Serían 3 válvulas en 6 pulgadas. La carga de velocidad, bueno, acá está. La carga de velocidad para la tubería de 6 pulgadas es 0,12 y la tubería de 4 pulgadas es 0,55 metros. ¿Listo? Entonces, acá esta pérdida en las válvulas va a ser igual a la sumatoria de K por B al cuadrado sobre 2G. Entonces, aquí, esta sería, bueno, K es 0,2 por el número de válvulas por la carga de velocidad. Por ejemplo, esto sería para la tubería de 4 pulgadas. Y lo mismo para la tubería de 6 pulgadas, 0,2 por el número de válvulas en 6 pulgadas por la carga de velocidad en 6 pulgadas, que sería esta. Entonces acá desarrollamos 0,2 en la, bueno, acá se podría sacar un factor común de 0,2. El N, aunque es el mismo término, no se puede sacar factor común porque para la tubería de 4 pulgadas hay una sola válvula y para la tubería de 6 pulgadas hay 3 válvulas. Entonces sería 0,2 que multiplica, ese sería un factor común, a N. En 4 pulgadas hay una sola válvula y la carga de velocidad
es de 0,55. Esta velocidad 1 al cuadrado sobre 2G es 0,55 para 4 pulgadas. Y para 6 pulgadas tendremos 3 válvulas que multiplica por su carga de velocidad. Entonces se opera todo esto. O sea, acá 0.2 por 0.55 me da 0.11. Este 0.11 hace referencia a las pérdidas de energía en la tubería de 4 pulgadas. Mientras que en la tubería de 6 pulgadas sería 0.2 por 3 por 0.2 da 0.07. Que sería a las pérdidas de válvula de control en la de 6 pulgadas. Entonces, la sumatoria de 0.18 metros. Luego, por las T, pues hay una purga en la sisa por presión, y ahí hay una T de paso directo en 6 pulgadas, pues están 1600. Entonces, en 1600, según las longitudes, entraría en la tubería de 6 pulgadas. ¿Listo? Según la longitud 1 y longitud 2 que hemos calculado. Entonces, el K 1.3 para el T que hay en la T de paso que hay en la salida del desarenador. Hay una T también, si ustedes ven en el esquema. Y pues acá, como ambos están en 6 pulgadas, entonces se trabaja con la carga de velocidad de 6 pulgadas. Entonces va a ser sumatoria de K, que es 0.6 de la purga, y de la salida del desarenador 1.3. Pero sería su sumatoria acá por la velocidad al cuadrado sobre 2G, que ya está calculada como 0.12, que es la que corresponde a la tubería de 6 pulgadas. Y esto da 0.22 metros. La pérdida por reducción gradual de 6 a 4 pulgadas, bueno, hay una reducción, ¿cierto? En el que hay que empalmar la tubería de 6 a 4 pulgadas. Y de 4 pulgadas, perdón. Entonces el K es 0.22, ahí se puede estimar de cómo se halla en esta referencia en el libro de Mott, u otro, ¿listo? Para calcular K. Entonces, la pérdida de la reducción HMR que le llamaba a ser el K 0.22 debido a esa reducción por la carga de velocidad, y se trabaja con la velocidad del tubo de salida, que en este caso sería el de 4 pulgadas, ¿cierto? Entonces sería 0.22 por 0.55 a 0.12 metros. La pérdida en la entrada HM, entonces 0.5 a 1K, dependiendo de cómo entra el agua a la tubería, es decir, lo que entra es del desarenador al tubo de conducción. Listo, entonces sería 0.5 por la carga de velocidad, obviamente como es la entrada en la de 6 pulgadas, la entrada sea en 6 pulgadas, se trabaja con la carga de velocidad de 6 pulgadas, y la pérdida en la salida, el K es igual a 1, es un depósito grande, que sería 1, el depósito grande sería el tanque de almacenamiento, por la carga de velocidad, en la salida ya sale en el tubo de 4 pulgadas, entonces corresponde a la carga de velocidad, y ahí pueden tener las pérdidas totales, suma todas las pérdidas que han calculado ya 1.18, entonces se debe verificar el diámetro teórico y la redistribución de longitudes. Entonces con esa HT, que da pérdidas totales 1.18 metros, entonces se hace la carga hidráulica disponible, ahora va a ser la cota inicial menos la cota final menos HT. ¿Listo? Y esto da 33.49 metros. La longitud de la tubería es 2200.58. Es la longitud real, entonces ahora J, pérdida de carga unitaria es H sobre L, es una pendiente 33, es la carga hidráulica sobre la longitud real, 0.0158, y hacen lo mismo procedimiento que hicieron en el inicio, que fue calcular el diámetro con la ecuación de Hazen y Williams. Obviamente se reemplaza esta J, 0.0152, y el valor del caudal, y obviamente el valor de C, entonces todas 5.9 pulgadas, prácticamente nos da similar al anterior, que era un diámetro cercano a 6 pulgadas. Entonces se puede seguir trabajando con el diámetro 1 de 4 pulgadas, y el diámetro, si de sub 1, el diámetro del tramo de 4 pulgadas, y el diámetro
de la primera tubería de 6 pulgadas. ¿Listo? Entonces J1 y J2 para esos diámetros va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces se hace lo mismo acá. Ahora, esta H con la que vamos a trabajar no va a ser simplemente con la diferencia de altura, sino hay que incluir las pérdidas, o sea, 33.49. Y se hace lo mismo, se deja, o sea, se expresa H en términos de H1 y H2, luego en términos de J1 y L1 y J2 y L2. Y una de las longitudes se deja expresada en términos de la otra para poder hallar primero la primera longitud L1, luego con L1, que sería la longitud de la tubería de 4 pulgadas. Por diferencia se halla L2, que es la tubería de 6 pulgadas. Y ahí tienen entonces la redistribución, digamos, de esas, eh, esas tuberías en términos de longitud. Entonces hay que verificar que no exista cambio de diámetro en los accesorios. Es decir, si el accesorio estaba, por ejemplo, en una longitud de, o en una abscisa de 500 ya, y pasó luego, eh, o no va a haber problema, por ejemplo, para este. Si está en la abscisa 500 y yo lo había colocado en este que tiene una longitud de 2200, pues no va a haber problema. Pero ustedes ya pueden, con el perfil, ustedes ya pueden ver si esas longitudes, dentro de esas longitudes no, y obviamente llevado o expresado en términos de abscisado, no se vaya a comprometer. ¿Listo? Entonces, eh, ya se verifica que las válvulas no correspondan a las posiciones que, si no, pues mirar cómo o redistribuirla donde sea pertinente. ¿Listo? Bueno, ahora se calculan las cotas, ¿cierto? Entonces, para la primera tubería, la de 6 pulgadas, ya con estos datos obtenidos, longitudes, pendientes, cargas disponibles. Entonces, la cota pisométrica final para la primera tubería, es decir, la cota aquí, va a ser la cota al inicio, que es 98,67, menos J2 por L2, es decir, menos la pendiente de la tubería 2 por la longitud de la tubería 2, que sería una altura, menos la sumatoria de pérdidas en el tramo 6. Entonces, de todas estas pérdidas, ustedes tienen que verificar cuáles aplican para la tubería de 6 pulgadas. Será 005, 007, 022, todo eso que tiene que ver con la de 6 pulgadas. No se incluye la de 4 pulgadas. Entonces, haciendo toda esta operación da 73.01 metros. Y la de 4 pulgadas, lo mismo, sería la cota en inicio, sería 73.01 para ese tramo, en el asizado que corresponda, menos, bueno, la cota, de hecho, sería, la de la siguiente tubería sería esta misma, porque ahí donde ya parte de 6 pulgadas, comienza, donde termina 6 pulgadas, comienza la de 4 pulgadas, eso sería 73.01, y sería lo mismo, 73.01 menos las pérdidas asociadas en el tramo de la tubería de 4 pulgadas, sería estas pérdidas menos esta altura disponible en la tubería de 4 pulgadas, que sería J1 por L1, pendiente por longitud. Longitud de la tubería de 4 pulgadas por la pendiente de la tubería, que serían estas J1 y L1. Entonces esta cota da 60.44. Habría que verificar, se hace luego este esquema. Estas gráficas ya se habían hecho. Pueden colocar en su plano de perfil, por ejemplo en AutoCAD, colocar las válvulas y más detalles de eso. Y la pisométrica ya quedaría de esta forma. Y eso lo pueden hacer ustedes en Excel. Aquí, bueno, acá me da un poquito más abajito, habría que verificar qué dato incluí mal, pero listo. Eso quedaría modificado de esa forma. Ahora se verifica finalmente el golpe de ariete. Entonces vamos a hacerlo para la válvula en la CISA 700. Entonces hay un K de 18 para esa válvula. La distancia real al desarmador,
de esa válvula al 700, a la silla 700, y la salida de agua en el desarenado, en la salida del desarenado, entonces, hay 700.13 metros. La cota de la válvula sisa 286, de la válvula en la sisa 700, perdón, es 86 metros sobre el nivel del mar. El diámetro que corresponde en la sisa 700, ahí sigue estando las 6 pulgadas, entonces el real es 157.92, el espesor de la pared, la velocidad. Primero se calcula la celeridad de la onda como 9.948 sobre raíz de 48.7 más k, es 18 de una tabla que les mostré al inicio. Y D sobre el diámetro sería 157.92 sobre el espesor que es 5.18. Acá está en milímetro y milímetro, no hay problema, se cancela, o lo pueden expresar en metro y metros, pero igual no tiene dimensión. Y esto da 405.16 metros por segundo. Esa sería la celeridad de la onda. Luego, con la longitud real, la celeridad de la onda, se calcula la fase de la tubería T, o un tiempo. Con una fase es 2 por la longitud, o sea, 2 por la longitud, 700.13, sobre la celeridad de la onda, 405.16. Da 3.49 segundos. Luego se calcula la sobrepresión por cierre instantáneo, y esto daría, eso sería celeridad de la onda 405.16 por la velocidad 1.51 metros por segundo. Esa válvula está en la tubería de 6 pulgadas, donde la velocidad es 1.51, sobre la gravedad 9.81, da 62.34. Sería la sobrepresión. Luego se estima o se determina el tiempo de maniobra para que no se sobrepase la sobrepresión de diseño, que era de 88 metros, que está al inicio del problema. Entonces, esa sobrepresión es 62.34 metros, ¿cierto? Y se calcula ahora la presión estática sobre la válvula, que es cota al inicio menos la cota de la válvula. Entonces, cota al inicio es 98.64, y la cota a la que está esta válvula en la CISA 700 es 86, da 12.67. Ahora, la presión total sobre la válvula es la sobrepresión, que es HA calculada 62.34, más la presión estática sobre la válvula, que es toda 75.0 metros. Entonces, en este caso, como este 75.0 metros es menor que la presión de diseño de la tubería, no va a haber riesgo de golpe de ariete, porque la tubería en sí resiste esa sobrepresión que genera esa onda de golpe de ariete. Esa sobrepresión, cuando la tubería estaba aquí, que soportaba 88, esa que se seleccionó, ¿cierto? Si usted hubiese seleccionado otra con menos presión, pues ya habría que estimar el tiempo a la cual hay que cerrar esa válvula para que no se dé golpe de ariete. Pero en este caso, no, la válvula en la 700 no corre riesgo de golpe de ariete. La de 1400 se hace lo mismo. Para este caso, como está en la misma tubería de 6 pulgadas, entonces la K va a ser igual para esa misma tubería. El diámetro y el espesor es la misma, entonces la celeridad de la onda es la misma que la anterior, 405.16. Se calcula la fase 2, en este caso por la longitud como el ser mayor, que es 1400, da la fase de la tubería a 66.91 segundos. Luego se calcula HA como la celeridad de la onda, 405.16, por la velocidad de la tubería de 6 pulgadas sobre la gravedad. Y esto da 62.34 metros. Se hace lo mismo la cota, la presión estática sobre la válvula, la cota al inicio menos la cota de la válvula. Entonces va a ser la cota al inicio 98.67, que es la del desarenado, menos la cota a la que está la válvula, está en una cota de 63.2 metros, y esto da 35.47 metros. Y la presión total sobre la válvula va a ser sobrepresión estimada 62.34 más la presión estática sobre la válvula. Y esto da 97.81. 62.34 más 35.47 da 97.7. Y ahora sí, este 97 es mayor que la de diseño. Por lo tanto, si hay, para esa tubería hay riesgo de golpe de ariete.
¿Listo? Entonces, la presión disponible de golpe ariete va a ser la presión de diseño menos la presión estática sobre la válvula. Entonces, presión de diseño 88 menos la presión estática sobre la válvula, que es 35.47, y esto da 52.43 metros. Entonces, se calcula el tiempo de maniobra para no exceder la sobrepresión máxima disponible, que es 52.53. Entonces, de esta ecuación va a ser 2 por la longitud de la tubería, 2 por 1400, por la velocidad de la tubería, que está la de 6 pulgadas, sobre gravedad por HA. En HA va a ser igual, en este caso va a ser esta presión disponible para golpe de ariete, que es 52.53, y da 8.2 segundos. Quiere decir que el tiempo mínimo de cierre de la válvula debe ser de 9 segundos. Tomamos un segundo por seguridad más, entonces lo llevamos a 9 segundos. Es decir, que si yo lo cierro en 9 segundos, yo voy a evitar el golpe de ariete. Si lo cierro en 2 segundos, me puedo dañar la tubería. ¿Listo? Se hace lo mismo para la de 2200, que es así de 2200, que ya la válvula que está a la salida del flujo, es decir, en la tubería que está llegando, o en el flujo, en el flujo que está llegando al tanque, ya al final en la CISA 2200, se calcula pues el golpe ariete, que sería el más crítico. Se hace lo mismo, y en este caso el tiempo dio 28 segundos, o sea, es decir, cerrar la válvula en 28 segundos. Pero para ello quizás sea mejor, para evitar eso, trabajar los dos tramos en un solo, o sea, trabajar con una sola tubería en lugar de dos tramos. ¿Listo? Bueno, las normas ya de la resolución 0330, en el artículo 56, ustedes van a ver, o pueden, ya esto han hecho la exposición sobre estos temas, ya pueden consultarlo a su conclusión, todo lo tenemos. El ejercicio va a ser que ustedes hagan la memoria de cálculo de eso. ¿Listo? Preguntas, muchachos, muchachas. ¿Han escrito acá el chat? ¿Preguntas? Ninguna, profe. No. Listo, bueno. Dos cositas. Los talleres van a quedar por una fecha, yo se los voy a escribir ahora. Los talleres, y va a haber unos talleres, digamos, de todas las memorias de cálculo que se las han pedido. Y yo les coloco la fecha, listo, y lo vamos conversando en la próxima clase. Yo tengo que dejarlos, voy a otra clase. Cualquier duda me escriben, por favor,